Lo primero, yo creo que tenemos que ir a los principios o a los fundamentos. Entonces, el PIB es una medida del crecimiento de la economía, pero la economía es algo mucho más complejo de aquello que se pueda reducir a una sola medida. Y el PIB, evidentemente, es una medida que es perfectamente criticable y que tiene muchas carencias. Tiene una serie de carencias, primero, conceptuales, en cuanto a lo que incluye y no incluye. Segundo, tiene una serie de carencias en cuanto a lo que se supone que mide el crecimiento de la economía, pero no mide si ese crecimiento es sano o insano, si es por deuda o no es por deuda, si es sostenible o no es sostenible, y no mide cosas como la felicidad, el bienestar, y eso está perfectamente planteado. Entonces, claro que es legítimo plantearse una serie nueva de mediciones, pero ojo, hay que ser muy cauteloso con esto. La pregunta es, ¿por qué el PIB goza de ese estatuto de medida oficial y los gobernantes de distintos gobiernos quieren hacernos creer que es la medida real, oficial y exacta de una economía? Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿y aquellas otras medidas que se pueden hacer además del PIB, que no tienen por qué ser sustitutorias al PIB, es decir, ¿por qué vamos a dejar de medir esto y vamos a medir otras cosas? Y aquellas otras medidas realmente están bien conceptualizadas porque, claro, dicen, vamos a medir la felicidad. Y eso queda muy bonito, pero la felicidad se puede medir. ¿Se puede medir qué tan feliz es alguien? O más bien es una pregunta un poco extraña, o más bien las alternativas son un poco extrañas y un poco tontas. Primera, ¿qué tan feliz es usted? ¿Y eso qué mismo quiere decir? Para cada uno de nosotros ser feliz quiere decir lo mismo. Hay elementos culturales que impiden comparar porque hay sociedades donde lo educado es ¿qué tal estás? O ¿cómo estás? Y lo educado es responder bien. Y hay sociedades que lo educado es responder bueno, pero entonces eso no está midiendo realmente la felicidad. En segundo lugar, si medimos la felicidad no preguntando a la gente, que es completamente bastante arbitrario, sino medimos la felicidad por otra serie de mediciones. No, felicidad es bienestar humano. Quien tenga salud, educación y otra medida. Bueno, ¿y eso cómo se pondera? Y si medimos felicidad, realmente podemos decir, a mí hay un poeta que me gusta mucho, Mark Ayaham, que en los Rubaiyats dice esa frase de la felicidad solo conocemos el nombre. Claro que medir la economía es complejo. Y no solo complejo, sino que reducir toda la economía a una sola cifra es inexacto y tiene un montón de problemas. Pero pretender medir la felicidad es una barbaridad conceptual, que solo alguien que tenga una obsesión metromaniática, que crea que todo hay que medirlo por esa obsesión cientificista de nuestro tiempo, pretende que eso nos va a dar un rato relevante. Y más aún, pretender que el gobierno va a ser quien nos va a trasladar la felicidad o lo que debería ser la felicidad y que nuestra felicidad depende de las medidas del gobierno es una barbaridad estatalista, porque estamos poniendo nuestra felicidad en manos del ejercicio de la función del poder del gobierno, lo cual evidentemente y afortunadamente no es completamente cierto y evidentemente esperamos que sea lo menos cierto posible, porque si empezamos a decir que el gobierno mida la felicidad y que la acción del gobierno se ponga en función de la felicidad, se valore en función de la felicidad de los ciudadanos, estamos dándole un poder al gobierno, que es el gobierno controle nuestra felicidad. Por Dios, por ese camino no, porque es estatismo puro. Ya, pero yo vigilo por tu felicidad. ¿Pero qué quiere decir felicidad? Felicidad es un concepto plural, es decir, lo que yo entiendo por ser feliz o lo que a mí me hace feliz no necesariamente es lo mismo que le hace feliz al de al lado. Y cuando lo unificamos a una medida estatal o ponemos al Estado al cargo de ser feliz, lo que estamos haciendo ver es que el Estado es el encargado de darnos nuestra felicidad. Y eso es una distopia totalitaria. Eso es 1984. Y además el punto tiene mucha importancia, porque una diferencia fundamental entre los principios básicos del liberalismo y el socialismo es que el liberalismo, en una de sus declaraciones más importantes, y uno de estos más importantes de la historia de la humanidad, como es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, cuando se sentaron a escribirlas, no dijeron declaramos que todos los seres humanos son hechos iguales y tienen los mismos, tienen derecho a la felicidad. Declararon que tienen derecho a pursuit of happiness, a perseguir la felicidad, a buscar la felicidad. ¿Por qué no declararon que todos los seres humanos tenemos derecho a la felicidad? Porque ese es un concepto socialista en el cual
todos somos exactamente iguales, tenemos los mismos fines en la vida y el mismo y el mismo concepto de felicidad. Y de hecho, los estados totalitarios socialistas de América Latina, como es en Venezuela, en Ecuador el buen vivir, el summa causai que viene del eje bolivariano, de Bolivia, que también se habla con este cierto indigenismo, o en Venezuela, que también hay un ministerio de la felicidad puro Orwell, ese ministerio de la felicidad, o esa idea de que la felicidad la va a proveer el Estado, eso es puro socialismo, porque estamos poniendo la felicidad con un concepto único que además depende del poder, lo cual es peligrosísimo y además no es objetivable. Lo que vayan a medir o cómo lo vayan a medir no tiene mucha relevancia. Yo creo que el PIB es un resumen de todos los errores de la teoría económica. Es decir, en el PIB está concentrado casi todos los errores de la teoría económica. Y esa supremacía del PIB, que yo también cuestiono, pero que eso no quiere decir que la medición de la felicidad sea mejor. Esa supremacía del PIB tiene, voy a nombrar rápidamente 5 o 6 errores que son muy graves. Primero, goza del error del keynesianismo, en la que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas. Eso es un error gravísimo, porque eso llama al aislacionismo y está en contra del comercio internacional. Y esto es por su propia definición, porque en PIB, en la fórmula, está X menos Y, es decir, exportaciones netas. Luego, cada vez que un país importa, el PIB del país se reduce, lo cual es una auténtica barbaridad, porque evidentemente no se reduce el bienestar. Segundo, el PIB no contabiliza las deudas. Hay países que crecen mucho a base de endeudarse mucho, endeudamientos insostenibles que hacen que el PIB no crezca. Tercero, el PIB contabiliza de manera igual, por los mismos valores, el gasto público estatal, la inversión privada y el gasto de los iguales. La G, gasto, inversión y consumo. Los tres. Y evidentemente, si un país se dedica, en términos keynesianos, a que el Estado gaste muchísimo, así se condeuda, el PIB de ese año crece. Ya, pero ese crecimiento es sano y sostenible y permite que crezca en los siguientes años. ¿Qué ocurre? Además, el PIB solo mide consumo final. ¿Por qué no mide todo el proceso productivo, que es mucho más complejo y que lleva al final de la cadena productiva del crecimiento? Así que, claro que el PIB tiene graves problemas. Y además tiene otro problema grave, que es qué capacidad tienen los institutos de estadística o los bancos centrales de los distintos estados para medirlo y qué tan capacidad es comparable. ¿De verdad creemos que el Instituto de Estadística de Zimbabue tiene la misma capacidad y exactitud que el Instituto de Estadística de Estados Unidos? Evidentemente, hay un problema grave de exactitud y comparabilidad. Y además, hay un problema de que creemos que solo se está midiendo todo el PIB, pero en realidad es evidente que en países, y eso es más grave, en países como América Latina, la economía informal, o en teoría informal, toda aquella que no está en las estadísticas oficiales, son parte importante del crecimiento del PIB, así como los problemas de autoconsumo, es decir, hay problemas graves de lo que se incluye y no se incluye. Así que claro que el PIB tiene gravísimos problemas y tiene gravísimos problemas que pueden llevar a malas decisiones estatales, es decir, cuando un gobierno ve que está cayendo el PIB, puede tener la tentación de reducir las importaciones, o puede tener la reducción de endeudarse mucho, o puede tener la tentación de aumentar el gasto público. Y eso no necesariamente va a mejorar el funcionamiento de la economía como sistema, que es algo mucho más complejo que reducirlo a una sola cifra. La premisa es muy interesante. ¿Realmente necesitamos que lo mida esto y que lo mida una estadística oficial? Hay una anécdota muy curiosa y es que cuando le preguntaron, que ya estaba retirado en Inglaterra, al último, ahora además tan de moda, uno de los últimos virreyes de Hong Kong, y le preguntaron, ¿qué hizo usted para conseguir lo que se ha llamado el milagro de Hong Kong o que la economía crezca tanto? Y él dijo, lo primero fue retirar la oficina de estadísticas. ¿Por qué? Porque la oficina de estadísticas responde a un cierto sentido de que el gobierno va a manejar o controlar la economía. Y su visión de Hong Kong y la del último virrey inglés fue, vamos a dejar que esto crezca, vamos a eliminar barreras comerciales, vamos a dejar que esto crezca. Y para eso no necesito estar midiendo. Y curiosamente ha sido un tremendo éxito. La pregunta de qué medidas podemos hacer para sustituir al PIB ya se la han planteado otros muchos economistas y otros muchos gobiernos. Sarkozy, expresidente de Francia, de manera muy significativa, también viendo
que el PIB de Francia, en relación comparativa con los países del entorno, estaba cayendo, intentó hacer un panel con grandes premios Nobel. Recuerdo a Marta Sen, creo que también estaba Stiglitz, no recuerdo exactamente cuántos más, y les preguntó, ¿qué medida podemos utilizar para sustituir al PIB? Y curiosamente, la pregunta era concreta, ¿qué medida? Y la respuesta fue, ninguna. Podemos tener un conjunto de medidas que den idea de la complejidad del sistema económico, que complementen no solo al PIB, sino a otras muchas medidas. Porque cuando tú tienes una medida estándar y suprema y te fijas en esa medida, corres la tentación de medir todo en función de esa medida. Como se dice, para el hombre que tiene un martillo, todos son clavos. Así que crees que todo hay que alinearlo a ese objetivo. Y no puede ser. Y efectivamente, en nuestras sociedades ya gozamos de bastantes más datos y gozamos de datos más allá de los institutos de estadística, también bastante interesantes. Podíamos hablar, a nosotros los liberales, nos puede interesar mucho hablar de los índices de libertad económica, de libertad social, de institucionalidad, que también se elabora, de libertad individual, que elaboran un think tank en España, o también podemos hablar otros índices que se han tenido bastante, como el índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y la idea es, no reduzcamos la economía a un solo dato, porque cuando algo muy complejo lo condensan en un solo dato, pierdes muchísima información. Claro que todos los datos también son muy complicados de manejar, entonces tenemos que tener un equilibrio. Pero no creo que haya una solución magnífica. No, debemos centrarnos en el índice de felicidad, que es muy peligroso, o en el de huella ecológica. Bueno, no, hay muchas cosas que es una cosa muy compleja. Y de hecho, la realidad que vivimos, a los ciudadanos, en realidad les interesa bastante poco. El PIB, ¿qué quiero decir? Las noticias hablan a diario. El PIB de México sube o baja, pero lo que a la gente le pregunta es, ¿he perdido yo mi empleo? ¿Mi primo ha perdido su empleo? ¿Mi empresa vende más? Es decir, te interesa lo micro mucho más que esos grandes números que son complicados, ¿no? Y que en realidad reflejan una realidad bastante abstracta con respecto al día a día de cada ciudadano o de cada empresa. Creo que hay otro problema y es esa idea de que los datos son completamente objetivos y que los datos dicen la verdad en sí misma. Los datos siempre los elabora alguien, siempre se elaboran con un objetivo y siempre hay que ponerlos en cuestionamiento. Entonces, la idea de ningún dato por sí mismo puede reflejar o ser total para reflejar ni la realidad de un país ni la realidad de la gestión de un gobierno. Entonces, esa idea de, no, es que esto lo dice el PIB y ya, como el PIB ha crecido, lo he hecho todo bien. No, porque tampoco hay una relación directa y sincrónica, es decir, al mismo tiempo en relación de un gobierno y el crecimiento del PIB. También hay un gap, hay un diferencial de tiempo entre las medidas que adopta el gobierno y cuánto influye en eso en la economía. Por tanto, no es tan directo, ni para el PIB ni para nada. Efectivamente, hay otros muchos. Entonces, primero, no creo que ningún gobierno tenga legitimidad de hurtar datos o esconder datos a la ciudadanía. Y si históricamente, y además a nivel internacional, los datos que se presentan son los del PIB, tiene la obligación el Instituto de Estadística y el gobierno de presentar esos datos con los estándares de homogeneización internacional que además son los que están ahí. Y de hecho, en México, siendo un país de la OCDE, la OCDE le va a exigir a México que mida el PIB y que lo mida según los estándares de la OCDE. Es decir, no es una arbitrariedad del gobierno lo que pueda elegir medir o no medir. Tampoco es una arbitrariedad del gobierno lo que pueda, o de un gobierno responsable, los datos que pueda presentar o no presentar a la ciudadanía. Todo eso tiene que hacerlo como legalmente o lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Y tampoco y cualquier gobierno, en cualquier circunstancia, se va a agarrar a cualquier dato que siempre va a haber algún economista o algún analista obsecuente con el poder que quiera presentar los datos que les sea más conveniente, siempre van a encontrar algún dato al que se van a poder agarrar. Y la calidad de la ciudadanía, de los analistas, de la oposición, de los críticos o de la sociedad civil es tener capacidad para ser críticos con los datos. Porque los datos por sí mismos no dicen nada y una de las enseñanzas más básicas que hay que hacerle a los alumnos es ser capaces de interpretar gráficas, interpretar datos y ser críticos con el tratamiento y la presentación de los datos. Así que no pueden dejar de presentar el PIB, no sería honesto, ni otros muchos datos, ni tampoco en un solo dato se pueden agarrar para decir la gestión ha sido buena o mala.
hay otros muchos datos que habría que analizar, ¿no? Ese crecimiento se ha producido con mayor inversión, con mayor empresarialidad, con mayor libertad, se ha producido por encima de los estándares democráticos, se ha producido con deuda, sin deuda, es sano, insano, todo eso también hay que analizarlo. Por desgracia, una economía, y más una economía de una gran potencia mundial, extensa, compleja y diversa como la mexicana, es difícil reducirla a un solo dato y ahí se analiza todo. Quizás el caso más paradigmático es Bután. Reto, y casi lo digo como reto, a todos aquellos que nos estén escuchando a ver si son capaces de situar Bután en el mapa. Bután es evidentemente una economía que es un país que prácticamente nadie conoce y casualmente el índice internacional donde mejor está situado Bután es en el índice de felicidad que financia el propio gobierno de Bután. O casualidad de casualidades. Y además Bután nos pretende hacer creer que es un modelo de felicidad cuando en realidad es una monarquía autoritaria que no vive un régimen democrático y donde se llega a medidas tan extremas como decretar que el traje oficial, que el traje tradicional es traje oficial. Es decir, ese tipo de cosas que son inasumibles para una sociedad desarrollada, pero nos pretenden hacer creer que eso, según lo que dice el régimen autoritario de Bután, es la felicidad y además que todos deberíamos medir la felicidad según el régimen autoritario del régimen de Bután. Es una auténtica barbaridad autoritaria en la que los residentes en democracias libres no podemos admitir o entrar. En el caso de Francia, ¿en qué quedó? En nada. Evidentemente, Francia sigue midiendo el PIB y sigue midiendo otras medidas, pero al final el informe que encargó Sarkozy se quedó en un informe muy interesante para estudiosos como yo, que se lo ha leído, pero básicamente para nada más. Ahora Nueva Zelanda anuncia que va a presentar nuevas medidas con estos. Bueno, pues lo más probable es que al final el estándar internacional que se pueda comparar será el del PIB. Yo no tengo ningún problema en que Nueva Zelanda presente más medidas o presente más datos. Si quieren gastar el dinero de los pagadores de impuestos de Nueva Zelanda en medir otras cosas, estupendo. Pero que no nos hagan creer que esa es ni la única medida, ni la mejor medida, ni la medida. Es una más. Como de hecho, las críticas que hizo Skousen, un reconocido liberal norteamericano, a la no medición de los bienes intermedios en Estados Unidos, ha dado como resultado que el Buró de Estadísticas de Estados Unidos presenta, aparte de la medición del PIB y muchos más, Producto Interior Bruto, Producto Nacional Bruto, etcétera, presenta la medición con los bienes intermedios, que es un dato más que al analista que quiera profundizar un poco más le permite tener más herramientas para entender cómo funciona, cuál es la situación en el ciclo de la economía norteamericana. Pero ninguna medida es definitiva y lo que no podemos hacer es intentar sustituir una medida entronizada como definitiva por otra medida que quieren entronizar como definitiva en función de los intereses de los políticos de turno. Eso ni es moral ni auguro que tendrá buen resultado. Yo quiero animar a todos los que nos estén escuchando, y entiendo que muchos serán jóvenes interesados por la economía o jóvenes interesados por la situación del país, a que en general no caigan en esa idolatría de los números o en ese concepto de que todo número refleja una realidad objetiva incuestionable. Y creo que esa es gran parte del problema. La ciencia, por definición, consiste en cuestionarse y es muy legítimo cuestionarse cómo se elabora el índice del PIB, qué mide el PIB, cómo lo mide, qué comparabilidad histórica tiene, qué comparabilidad internacional tiene, qué excluye, qué incluye y ese tipo de cuestiones. ¿Qué otras medidas se podrían tomar? ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen todas esas otras medidas? Es decir, que la labor del estudioso, y aquí hay una cierta crítica a gran parte de los economistas, no puede ser tomar de manera crítica como una verdad absoluta la verdad oficial de los datos del PIB de los distintos gobiernos del mundo y no cuestionarse qué realidad hay detrás de eso. Creo que el que quiera profundizar algo debe rascar y cuestionar qué se mide y cómo se mide realmente.